Vamos a iniciar con nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. Esa es la primera sesión del semestre 2026-2. Entonces, esperamos que sea un buen año para todas y todos. Y bueno, pues esta va a ser nuestra primera sesión, el cual va a versar sobre un proyecto que realicé en el doctorado, llamado #Metrevolución, en el cual aplicamos métodos de regulación a los sistemas de transporte público, por ejemplo, en específico el metro de la Ciudad de México, pero a través de modelos basados en agentes. Pues bueno, pues vamos a comenzar. Seguramente pues han visto los señalamientos, ¿no? Los han utilizado, ya tiene varios años pues este proyecto. Y como introducción, nuestro seminario versa sobre cómo aplicamos sistemas complejos a fenómenos económicos y sociales, ¿no? Se puede ver desde distintas perspectivas y metodologías, pero nosotros lo hacemos desde sistemas complejos, ¿no? Eso es lo que trata nuestro seminario para la gente que es nueva y se está integrando al seminario. Entonces sabemos ya por pues otras sesiones donde hemos dado elementos de sistemas complejos, que lo que nos interesa es ver las interacciones, ¿no? Cómo interactúan sus múltiples componentes que componen el sistema, cómo interactúan unos con otros, y a partir de ahí cómo es esa dinámica, ¿no? Muchas veces son dinámicas pues que tienen aspectos no lineales. De ahí que a veces es un poco complicado estudiar y predecir, ¿no? La evolución del sistema. En esta dinámica se forman algunas propiedades interesantes. Una de las que más llama la atención es emergencia, que es la información nueva, los patrones nuevos que surgen a partir de esta dinámica, y en el cual a veces se resume con la frase de el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Es decir, si nosotros fragmentamos, entonces pues estamos quitando dinámica, estamos quitando información, elementos. Otro comportamiento interesante es la autoorganización, es decir, los individuos, los agentes, los componentes siguen un conjunto de reglas, un plan, ¿no? Que siguen y de manera, pues digamos, espontánea, es cuando empiezan a surgir también cambios en el sistema, arreglos de configuraciones, el cual nos van llevando a la formación de patrones, ¿no? Regularidades que antes no estaban, incluso iniciando el sistema con una condición inicial aleatoria. Y también vemos dinámicas de adaptación, hay retroalimentación del entorno para ajustarse a esos cambios que hay en el entorno, ¿no? Los sistemas se vuelven más robustos frente a perturbaciones. Y los métodos, ya en el tercer compartimento, los métodos que utilizamos, pues básicamente es modelación matemática y computacional, ¿no? Con dos enfoques, el enfoque bottom-up, que es de abajo hacia arriba, define los elementos desde sus estructuras, y para ello utilizamos, por ejemplo, modelación basada en agentes o redes complejas, y un enfoque top-down, que es de arriba hacia abajo, en el cual nos interesa ver las dinámicas generales del sistema. Por ejemplo, se modela con ecuaciones diferenciales o mapeos en diferencias. Y evidentemente siempre hay un trabajo interdisciplinario para entender y abordar, pues, digamos, estos fenómenos, cómo los podemos entender a partir de, bueno, de elementos de las disciplinas en el cual estamos mirando el fenómeno, pero a la vez esta interacción hace que surja nuevo conocimiento, ¿no? Esto lo vamos a utilizar para pues tratar de entender los fenómenos que hay en los sistemas de transporte público, en específico del metro de la Ciudad de México. Eh, Podemos ver que es una red muy compleja, ¿no? 195 estaciones, 12 líneas, 226 kilómetros de infraestructura. Y bueno, cada estación tiene una propia dinámica. Los que utilizan regularmente el metro, pues saben que cada estación tiene sus particularidades
dependiendo de la hora también. Y nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos en la línea uno del metro, eh, en particular en la estación Valderas, para tratar de, pues digamos, entender cómo son los procesos de ascensos y de descensos. Entonces podemos verlo desde dos escalas, una global, en el cual tenemos pues las estaciones, los trenes, las vías, y hay procesos inmersos en esta escala, en la escala global, que es el flujo de trenes y al mismo tiempo pues sus métodos de regulación. Pero también podemos verlo en una escala local, ¿no? Donde vemos pasajeros, el vagón, la estación y principalmente el proceso de ascenso y de descenso, ¿no? Y bueno, aquí podemos también tener los métodos de regulación. Las estaciones, como para ir desmenuzando los elementos, ¿no? Pues aquí son estaciones, pues son muy bonitas cuando no hay tanta gente, cuando no está tan saturado, ¿no? Estas fotos fueron tomadas pues antes de hacer la intervención que les voy a contar, porque si bien no hay señalética en las plataformas, ¿no? Pero lo que nos interesa más es ver los procesos. El proceso principal de ascenso y de descenso. eh, Aquí lo que van a ver en este video, tomamos unas cámaras para tener datos de este estudio, unas cámaras GoPro que las fijamos en los extremos de los vagones y entonces estaban permanentemente grabando. Durante alrededor de más o menos la pila nos alcanzaba como para 3 horas, un poquito menos. Entonces también teníamos cambio de pila, ¿no? Entonces los ajustábamos, íbamos grabando en la línea uno de terminal a terminal, ¿no? De Observatorio Pantitlán y luego nos regresábamos. Entonces tenemos un material pues muy grande ahí de videos. Entonces van a ver aquí un ascenso en el cual pues es un ascenso rápido, ¿no? El vagón está casi vacío. Vemos que inmediatamente pues empieza a llenar. Es un tipo de ascenso como en terminal, ¿no? Eh, Aquí suben alrededor de 25 personas en más o menos 13, 14 segundos. Entonces es muy rápido, ¿no? Entonces los viajeros del metro saben que estos son pues tiempos muy, muy rápidos. Y a la vez tenemos un descenso y ascenso pues un poco complicado cuando está saturado tanto en el interior como en la plataforma. Entonces, bueno, aquí hay que luchar contra toda la gente. No sé si vieron ahí lo que sucedió con una persona, la de gorra roja. Vamos a repetirlo. A ver, veamos. Porque seguramente, bueno, a mí me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Entonces, es- se abren las puertas, te encuentras con un muro humano, el cual, pues tienes en el cual pues tienes que enfrentarte y luchar para poder salir. Pero a la vez, bueno, el que lleva la cabeza del proceso, pues es el que tiene mayor fricción. Posteriormente, el que va atrás, pues lo va siguiendo. Entonces sale uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Y de ahí, bueno, todos se abalanzan y ya el de gorra roja, pues no puede salir, ¿no? Choca contra la pared humana. Y bueno, ya él bajó hasta después. En el video se ve, ¿no? Si ven, se crea un flujo. Hay un flujo el cual pues permite la bajada de otros usuarios que están pues más atrás. Incluso la gente ahora pregunta, oye, ¿vas a bajar en la siguiente estación? Y así ya sabes que no peleas por estar enfrente, sino más bien te pones atrás de él. Y así sucesivamente. Entonces ya como que se están poniendo de acuerdo antes de bajar, digamos, de manera implícita de cómo crear ese flujo, ¿no? Si hay un flujo, la gente se espera. Si no hay un flujo, entonces la gente se abalanza, ¿no? Eso es como el primer indicio. Luego, ¿cómo es la dinámica en la plataforma? Esta estación Pino Suárez es un vagón, antes era un vagón de mujeres que se hacía mixto, posteriormente en Pino Suárez. Entonces, por eso bajan mujeres y después la plataforma pues ya es mixta, ¿no? Fíjense en esta puerta, en la puerta central. Entonces van bajando. La gente como que está esperando impaciente y ya quiere subir por los laterales.
¿Por qué? Bueno, pues tenemos esa presión de que suena la chicharra y cuando suena la chicharra, pues ya todo el mundo quiere entrar, ¿no? Aquí no sonó la chicharra. No sé si vieron esta señora que quedó ahí como atrapada y también pueden comentar en el chat de sus experiencias. Digo, también el chat es importante. Entonces, bueno, aquí lograron subir y aquí nos enfrentamos a uno de los principales problemas que es el cierre de puertas. El tren no puede partir, el vagón, bueno, no puede cerrar adecuadamente si están obstruido por alguna mochila o algo. Entonces, tiene que volver a abrir las puertas y así tiene que checar el operador todas las puertas, ¿no? Son 9 vagones, son 36 puertas, las que tienen que cerrar correctamente. Y arriba, en la parte superior, hay unos indicadores, no sé si se han dado cuenta, estos focos. Cuando una puerta no está cerrada, prende, ¿no? Entonces, pues la idea era un método de regulación donde, pues esta obstrucción de puertas no fuera un problema, ¿no? Un problema grande. Este tren no pudo salir hasta después de un minuto, porque estaban las puertas abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y entonces aquí entra el comportamiento de los pasajeros, que es muy importante también. Si está el pasajero que nosotros decimos pasajero necio, está en la puerta y de pronto la misma gente lo baja y luego vuelve a subir y lo baja. Todo este tiempo en el cual una persona está retrasando todo el tren, eh, pues lo que hace es que no solo está retrasando alrededor de 1.500 pasajeros en un tren, sino también los que vienen atrás, ¿no? Entonces se va perdiendo ese cronograma que tratan de seguir. El personal del metro tiene un cronograma que está fijo y que trata de seguir. Pero bueno, ahí se van perdiendo y se van perdiendo segundos que son muy importantes. Una pregunta, ¿este fenómeno a qué escala temporal lo tenemos que medir? ¿Minutos? ¿Segundos? Son los elementos que nos debemos de preguntar cuando queremos hacer un modelo. ¿A qué escala temporal me conviene modelar? ¿No? Aquí es a nivel de segundos. Es importante porque los retrasos se van acumulando a nivel de segundos. Por supuesto, también llegan a minutos. Eh, tenemos una medida que se llama headway. ¿Tenemos un comentario? Benjamín es Lupita, ¿verdad? Por lo que entiendo. Dice Lupita, algunos salen como si la hubieran aventado. Recuerdo que alguna vez tuvimos que lanzar la bolsa de una mujer por la ventana porque salió ella, pero su bolsa no. Igual los zapatos, vi que lanzaron el zapato. Sí, bueno, pues sí, Pantitlán es, sí, bueno, aquí nos vendría muy bien, nos vendría muy bien aquí esas experiencias que los vayan anotando y los vamos leyendo. O sea, todos se han quedado atrapados en el metro, o sea, que quieren bajar en una estación y no pueden. Yo creo que nadie se ha salvado, ¿no? O incluso uno ya ni pelea, ¿no? Dices, en la siguiente estación es una estación de transferencia, entonces mejor me bajo ahí y me regreso. Ya cuando sí está muy, muy difícil, ¿no? Entonces, una medida se llama headway, que es el tiempo que hay entre vehículo y vehículo. Si tuviéramos un headway muy adecuado, es decir, estamos en la estación, supongamos Valderas, y entonces sabemos que cada 2 minutos pasa el tren, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, me preguntaba Daniela quiere entrar al posgrado en sostenibilidad, va a estudiar sistemas de transporte. Y decimos, bueno, ¿cómo podemos hacerle para que el flujo de los vehículos sea constante? Así como hay en otros lados, en otros países donde cronométricamente está ahí a 2 minutos, así de tal manera que pasa eso. ¿Cómo lo hacemos aquí? Bueno, pues, primero hay que saber cómo se comporta el sistema, ver la infraestructura que tenemos y luego meter métodos de regulación, ¿no? Sabemos que nuestro metro está saturado, ya está desbordado por capacidad de la gente. Entonces, yo creo que el problema es doble, ¿no? Ya experimenta una saturación, ya no está como digamos, en un ideal.
El método de regulación lo vamos a ver más adelante, el que proponemos. Entonces aquí tenemos una serie que es el tiempo de segundos que pasa entre tren y tren. Y vemos que es inestable, puede tardar 350 segundos, casi 5 minutos, un poquito más de 5 minutos. Y vemos que esto es muy inestable, hasta 100 segundos, ¿no? Tuvimos unas mediciones en la estación Valderas, 4 horas, y sacamos esto y vemos que es pues sumamente inestable, ¿no? Es una serie descriptiva, pero nos dice más o menos cómo se va comportando el fenómeno. Entonces, regresemos al flujo de pasajeros. Vimos en el video que aquí en B1 es el que rompe el muro de gente y B2, B3, B4 los va siguiendo, ¿no? Cuando es un descenso sin tanta gente en la plataforma, en el interior del vagón, se pueden formar hasta 3 flujos, uno de salida y dos de entrada en los laterales. Entonces, bueno, pues de ahí partimos en la hipótesis del modelo de la investigación es que cómo podemos crear, ¿no? Fomentar la construcción de estos flujos. Eh, Aplicamos un ciclo de modelización para, bueno, para crear las hipótesis del modelo, la construcción del modelo, los resultados de la simulación, la validación. Y entonces lo que les mostré, los videos, pues están aquí en el fenómeno real, ¿no? De ahí tenemos que sacar datos relevantes, tiempos de ascenso y de descenso, el headway, todos los datos que podamos. Construimos pues nuestro conjunto de hipótesis, el cual va enmarcada en cómo podemos regular el proceso de ascenso y de descenso. Como pregunta de investigación, proponemos un modelo, que en este caso el modelo matemático computacional, propusimos que fuera un modelo basado en agentes. Eh, de ahí, bueno, los que no estén tan familiarizados, les podemos compartir videos. Tenemos ahí algunos videos en nuestro canal de YouTube. De ahí de la construcción del modelo, pues tenemos la ejecución, la experimentación, la simulación. Tenemos ya las simulaciones y entonces una vez que tenemos los resultados, digamos en el mundo de información matemático computacional, hay que regresarnos a la realidad y contrastar con los resultados que tenemos, ¿no? Con estas distribuciones que tal vez podamos formar, comparar si nuestro modelo está haciendo o tiene una validación y de ahí, bueno, proponer nuestra mejora, nuestra intervención de regulación en el fenómeno real, ¿no? Acá. Entonces, todo un ciclo que se sigue, pues regularmente intervenir en el fenómeno real, pues es algo complicado, más en transporte público, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión sí logramos hacerlo. Como mencionamos, utilizamos MBA, que es una metodología bottom-up para el estudio de sistemas complejos. Tenemos agentes, definimos el ambiente y la gente reacciona a la información que hay en el ambiente. ¿Ok? No me quedo a profundizar con MBA. Eh, el modelo, un modelo de flujo de peatonal que utilizamos, fue propuesto por Dick Helbig. Se llama Social Force Model y el cual retoma fuerzas físicas conforme van avanzando los peatones, los pasajeros, eh, con pues agentes heterogéneos, distintas velocidades, distintas posiciones en el espacio. Y entonces lo que crea son flujos, flujos que se van construyendo de manera autoorganizada. También es un trabajo muy bonito el de Dick Helbig, lo utilizamos como base para modelar el flujo de pasajeros. El modelo, fuerzas sociales, es este. Entonces cada agente o cada pasajero está gobernado por una ecuación diferencial, el cual tiene una posición y velocidad, y posteriormente tiene también una sensa al entorno por una repulsión de peatones, repulsión de bordes, y aparte hay una atracción. Entonces por eso se llama fuerzas sociales, ¿no? Es decir, yo quiero ir conforme va el flujo principal, pero también no quiero ir tan pegado, ¿no? Cuando van caminando ahí en la multitud del metro, pues realmente luego uno quiere ir separado. Cuando no hay de otra, pues ya vas súper pegado. Y a la vez también no quieres ir pegado a los bordes, ¿no? Ah, eso pasa en el metro cuando ya estás en el interior y quedas así, ¿no? Entonces volteas a otro lado. Eso es lo más importante. Es lo más incómodo, sí, sí, sucede.
Entonces, bueno, esto se implementó para darle esa dinámica al flujo, ¿no? De los pasajeros. Un vagón representativo, cuatro entradas. Y los puntos son los pasajeros. Tenemos puertas de entrada. Hicimos un experimento. Participamos en un concurso de innovación tecnológica en el metro. En aquel momento, más o menos en el 2006, me parece, 2006, 2007. Propusimos para participar en el concurso, pues un modelo de simulación, un modelo basado en agentes, en el cual tratábamos este experimento de puertas dedicadas. Así le llamamos. Entonces aquí adelante, pues Delfino, ya les presento la simulación. Por abajo está corriendo el modelo de fuerzas sociales. Este programa se hizo en C++. Entonces está definido el entorno, las puertas. Los que están marcados en rojo son los peatones, bueno, los pasajeros de afuera, y los de adentro en blanco. Definimos un experimento, pues, base, ¿no? Si ven, no hay mobiliario. Es un experimento base donde todos quieren entrar y todos quieren salir. Si agregamos más circunstancias como mobiliario, los tiempos van a crecer, pero estábamos este escenario base. Entonces vemos ahí cómo entran y luego cómo salen, ¿no? Van desplazando a los otros. Si no todos bajan, entonces se tendrían que quedar, pues digamos, parados en su posición y podría incrementarse también el tiempo. Utilizamos este mismo recurso de la simulación para crear otro escenario después de que nos dimos cuenta de, bueno, este escenario, si planteamos un escenario de puertas dedicadas, le estamos pidiendo mucho al usuario para que vaya transitando en el interior. Y aparte, pues eso es mucho porque a veces hay mucha saturación y no es posible avanzar, ¿no? La idea principal era quitar a la gente que se pone en las puertas. Regularmente siempre hay gente en las puertas, ¿no? Ahí acomodados. Aunque el vagón vaya semivacío, siempre hay gente ahí en las puertas. Entonces, bueno, decidimos crear un esquema en la plataforma donde pudiéramos de alguna manera separarlos, que estuvieran en los extremos de las puertas para que permitieran un flujo libre de salida. Entonces, este es como el diseño conceptual. Estos son los elementos ya en la simulación y creamos el experimento. Los que están en blanco quieren salir, los que están en rojo y azul pues quieren entrar, ¿no? Cada uno puestos en los laterales de las puertas. Creamos el escenario base. Arriba tenemos pues una configuración donde van a respetar un poco pues, la salida de los pasajeros. Y abajo es una configuración donde pues todos se abalanzan a las puertas, no hay tanta como espera o seguir esa regla de espere antes o como decía en el metro, que ahora ya no están, me di cuenta, ya no están. Antes, Permita, antes de entrar, permita salir, pues era una instrucción que no se llevaba a cabo, ¿no? Estuvo muchos años pegada esa instrucción. yo que soy usuario común del ¿Sí se metro, escucha? este, sí, siempre, bueno, la gente sí lo respetaba en muchas de las ocasiones, o sea, sí, sí se respetaba eso de antes de entrar, permitir salir, aunque no tuvieran, porque siempre había un policía ahí justo al lado de las puertas o vigilantes, la gente en la mayoría de los casos se esperaba y después entraba. No era como que en todas las puertas, como idealmente se quería, pero sí, en la mayoría de las ocasiones, yo al menos me percataba que sí, al menos yo lo hacía, y Eso pues es bueno. la gente también no toda, pero apoyaba también en el decir. Sí, bueno, recordarán los usuarios de Metro hace unos 8 años, no, 7 años, ¿no? Porque este proyecto ya lleva varios años, eh, que a veces sí era difícil, o sea, por los videos que te mostraba. Y ahora, bueno, ya cambió un poco la situación, pero los usuarios de Metro de hace unos 7, 8 años, sí era complicado. Yo creo que sí se respetaba también en algunas ocasiones. Pero era más difícil porque realmente no había una indicación. O sea, ni el policía ni en ningún lado había una indicación y eso como que
también se fue haciendo costumbre, ¿no? De que estaba la indicación y pues al menos ya veías un parámetro o algo que te dijera, respeta, antes de entrar, permite salir. Sí, 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 sí. Ahí pone Lupita, antes de entrar, deje salir. Exacto. Ahora ya hay otra estampa, ¿no? Que es un celular, ¿no? Sí. Ya esa estampita de que estaba antes ya no está. Ah, sí, Cuida tus pertenencias. pero el de, ya no hay como tal esas estampitas, pero sí hay como que o al menos en la estación en la línea de la 12 hay estaciones en donde tienen flechitas y esas mismas flechitas como que te indican, ¿no? Salida por acá, primero permite salir porque van de este lado, estás a los costados y después ya abordas. Entonces, Ujú. eso como que también es una indicación de que pues, antes de entrar permite salir. Y pues creo, al menos ahí donde estoy, sí, sí, es respeto. No, claro, no, por supuesto. La señalética que dice, sí, sí, sí. Ahorita la vamos a ver. Entonces, vemos el experimento. Entonces, tenemos abajo, pues como el video que les enseñaba de Pino Suárez, donde pues están luchando por salir. Y arriba son los que ya, digamos, aguardaron un tiempo de espera y entonces se creó el flujo de salida y permite el libre flujo, porque ya se creó el flujo de salida, ¿no? Lo repito aquí, y abajo el contador. Entonces aquí ya están peleando, aquí incluso se crean pues los flujos, sale, ¿no? Entonces calibramos el modelo, Social Force Model, tiene tres parámetros, y entonces hay que hacer ese barrido de parámetros de exploración, lo que hemos hecho aquí a veces anteriormente. Presentamos estos videos a los ingenieros del metro y bueno, lo que nos es que pues tal vez era viable hacer un experimento, ¿no? En aquel entonces. Sacamos medidas, el tiempo efectivo de ascenso y de descenso. Acá abajo tenemos, cuando es un evento de ascenso y de descenso, cuántos pasajeros están involucrados. Desde 1 hasta 28 por puerta, más o menos. Y entonces tenemos eventos donde hay, digamos, pues aquí de 2, 4, 6, 8, 10 usuarios y los tiempos más o menos en los que tarden en bajar y subir. Aquí está como la nube de puntos, ¿no? Esto es un histograma. Tenemos aquí un evento, estos eventos grandes, donde pues son pasajeros necios que no quieren, pues digamos, no dejan que la puerta cierre, entonces la misma gente a veces los baja, obstruyen la puerta y otra vez tratan de entrar, ¿no? Entonces aplican un sinfín de técnicas, como esa de espaldas también, que me ha tocado ver la técnica de espaldas. Entonces, pues ahí sí los avientan, ¿no? Hacia adentro. Y también tenemos ascensos y descensos muy, muy rápidos. Por ejemplo, aquí 25 personas en 13 segundos o 26 personas en 14 segundos. Esos son, pues, tipo terminal, cuando ya abren las puertas y todos bajan. Entonces, en 13 segundos, 14 ya se desahogó el vagón, ¿no? Es impresionante. Y aquí tenemos el contraste con algunas simulaciones en la figura B. Con las simulaciones, la de líneas guía, que en ese momento le llamamos así, pues siempre va por abajo, ¿no? Una configuración, digamos, de no respeto y de abalanzarse hacia la puerta, con densidades bajas no hay tanto problema, pero densidades altas, pues ya empieza a crecer el tiempo, ¿no? Entonces, todos estos, pues digamos, datos, simulaciones, se los presentamos a los ingenieros, al director del metro también. Y fue cuando pues, nos dieron luz verde para hacer esta intervención, este estudio piloto en la estación Valderas de la línea uno y se diseñó esta señalética, ¿no? Entonces tenemos las tres flechas que mencionas, que es Sí. como indicar la salida y pues el área de espera. Este diseño fue hecho por la ingeniera industrial Tania Pérez, que también participó en el proyecto. Bueno, este diseño fue después de varias iteraciones. Presentamos como unos 4 o 5 diseños hasta que quedó este. Yo creo que fue bastante adecuado. Teníamos financiamiento mi tutor en este momento era Carlos Gershenson y Luis Pineda. Carlos Gershenson tenía un proyecto con ACIP y bueno,
Tuvimos pues financiamiento para imprimir volantes y también para la señalética, ¿no? Este es un tipo de flor gráfica antiderrapante que se pega muy bien en en el suelo. Eh, Hicimos, no sé, creo que 3,000, 4,000 volantes de estos, no me acuerdo. Pero se acabaron en 2, 3 días, ¿no? O Sí, sea, sí. es impresionante la cantidad de gente. Eh, Aquí les paso un video. Estación Valderas en la sección de niños y mujeres antes de realizar la intervención. Entonces vean que la plataforma pues no está saturada. Incluso ya están en las puertas, ¿no? Esperando el tren, el metro, y realmente se forma ahí algo pues, caótico, ¿no? La persona que está aquí es personal del metro que está diciendo que no empujen, no empujen porque por aquí hay un niño, bueno, un bebé en brazos, ¿no? Yo creo que por aquí está, bueno, creo que sí. Entonces, pero realmente pues no le hacen caso. Esta misma área se instalan los señalamientos y lo que vemos es un cambio drástico en la dinámica. Esto es 3 días después de la intervención. Entonces, debe ser una dinámica completamente distinta. La gente se empezó a formar y esto es fue un resultado inesperado, porque nunca quisimos formar a a la gente, sino más bien como veían en la simulación, que se hicieran en los laterales de las puertas. Incluso el señalamiento dice área de espera, ¿no? O sea, espera aquí. Y lo que sucedió es que la gente empezó a formarse, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos como una propiedad emergente. Hay un componente psicológico, cultural, yo creo entre los mexicanos, pues muy importante. La fila está internalizada en todos nosotros. Llegamos a algún lugar público, lo que sea, vemos la fila y lo que hacemos es, bueno, fórmate primero y ya después preguntamos, ¿no? En las tortillas, en todo, en la leche, en todos lados nos formamos para todo, ¿no? Ahora ya también en el RTP, el trolebús, Metrobús, todo, bueno. Pero antes no había eso, ¿eh? O sea, después de esta intervención empezaron a invitarlo. Sí, subieron al Metrobús. Ah, tenemos aquí un comentario, ¿no? Eh, Grecia, en caso de que no les permitieran instalar la señalización, ¿qué otra solución consideraron? ¿Y hasta qué punto la elección estuvo condicionada por el presupuesto? Eh, bueno, lo de que nos dieran luz verde, pues sí era fundamental para continuar el proyecto, si no se hubiera quedado en pues un modelo, simplemente un modelo computacional de lo que podría haber sucedido. Pásale. Como Explica el modelo. nos aplica, así es. Sí, así pasa muchas veces, ¿no? O sea, se queda ahí en en un modelo que no es aplicado, o sea, no sabemos qué tanta fue la profundidad a la que pudo llegar el modelo. Nivel de ideas o un diseño conceptual. Entonces, bueno, lo que nos brinda esos modelos basados en agentes es que, y cuando están validados, es que casi nos podrían decir qué es lo que podría pasar si fuera implementado, ¿no? Lo que podrías esperar. La segunda pregunta es, bueno, sobre otra solución, no, pues más bien era como buscar eso, no nos habíamos planteado otra solución, tal vez haber saltado al Metrobús, ¿no? O algo así. De hecho, sí fuimos. ¿Y hasta qué punto la elección estuvo condicionada por el presupuesto? Cuando hicimos toda la estrategia de la intervención, pues fuimos a preguntar por materiales, sacar cotizaciones, qué material era adecuado. Eh, los señores del metro sí nos dijeron, si hay algún accidente porque está mal instalado la señalización, o hay algún problema, alguien se tropieza, no sé, entonces pues no, lo vamos a tener que parar. Entonces se hizo todo ese estudio. Se decidió por el Floor Graphic, el Floor Graphic es antiderrapante, además es pues, de alguna manera económico, ¿no?
De ahí salió el presupuesto del proyecto CONACYT y por la mano de obra, pues fue nuestra mano de obra, ¿no? De los estudiantes de posgrado y sí, exactamente. Entonces, estuvo bien. Tuvimos que hacerlo esto en tiempo récord porque fue en una madrugada de un sábado. Acabando el servicio, a las 10 de la noche, en la estación Valera, ya estábamos ahí, instalando, pegando la señalética de los dos lados. Terminamos como a las 3:30 de la mañana. Ahí estaba Rodrigo en la foto. Ah, no, no traje la foto. Sí, éramos como unos 12 o 15 con Rodrigo. Entonces, posteriormente, la gente se fue formando. La anécdota es que estaba una persona ahí en el metro, en esa sección ayudándome. Estaba Protección Civil, también habían policías, Ola Naranja, nosotros de posgrado, algunos ingenieros. Entonces sí fue una intervención en grande, ¿no? Durante 15 días en diciembre del 2017. Ah, Daniela, aplausos. Gracias, Daniela. Durante 15 días estuvimos ahí de 6 de la mañana a 10 de la mañana en la estación Valderas. Y el lunes instalamos el sábado. El domingo fue a tomar algunas fotos, ver la impresión de la gente. Y pues algunos sí decían área de espera y se ponían en la espera y otros se preguntaban, ¿y esto qué es? Eh, entonces empieza el estudio piloto el lunes a las 6 de la mañana y a las 7, pues ando ahí coordinando. Llego a esta sección y le pregunto al que estaba aquí ayudándome, el personal del metro, le digo, oye, ¿por qué estás formando a la gente? Y digo, no, no las formes porque así no es el esquema. Y me dice, no, yo no estoy formando, ellas están formando por sí solas. Digo, bueno, pues déjalo, no les digas nada, a ver hasta dónde llega, ¿no? Y bueno, fue una conducta que empezó a reforzarse, especialmente en el área de mujeres y niños. Y esto que van a ver en el video es una semana y media después. Entonces parece como si estuviera tenido ya meses de aplicación. Llegan tranquilamente, se forman, llega el metro, se suben, bajan, se suben y las filas permanecen, ¿no? Eh, lo malo es que esta configuración ya cambió porque ya hay una remodelación de la estación Valderas. Incluso creo que la sección de mujeres ahora está adelante, ¿no? Pero esto nos permitió grabar, tomar muy buenas escenas sobre el tamaño de las filas. Hubo un momento donde, Sí, hubo un momento donde mm, hubo un retraso, una falla mecánica, y las filas eran como de 50 personas. Se iban, ¿no? Ahorita voy a enseñar otro video. Dice Lupita, efectivamente fue un gran trabajo, realmente su modelo resuelve el problema de flujo en el metro y también es el mismo que usa el Metrobús. Sí, de hecho, fue una imitación. Nos copiaron el esquema. Sí, sí, realmente sí. Esto en el área mixta. Entonces vean, igual, ¿no? Bajan, suben, se quedan en las filas. En las estaciones de transferencia, Valderas, que conecta uno con la 3, pues evidentemente se nota mucho el flujo, ¿no? Muchos que bajan y muchos que suben. Entonces se nota muy bien esa transferencia. Posteriormente, a ver, es una foto que tomé cuando la fila era muy larga, esta de que salió en Gaceta, Gaceta UNAM, y se ve sorprendente porque se ve la puerta, ¿no? Lo que antes no se podía ni ver cuando llegabas, entonces se ve la puerta al fondo. claro, estás como Moisés. Es una nota que nos hicieron una revista en línea y me hicieron la caricatura, todo estuvo excelente, entonces. Ah, sí, sí. Qué padre. eh, Nos invitaron a varios lados, a Milenio Noticias, Notas en Aristegui, el laboratorio de la Ciudad de México, Azotea de la Ciudad de México creo que se llamaba ese laboratorio, La eh, Gaceta. en la Gaceta, un montón de lados.
tratando de, o sea, de que supieran cómo hicimos eso, ¿no? ¿Cómo fue? Entonces, incluso el área de psicología nos invitaron, ¿verdad? ¿Recuerdas? Porque esto es una intervención que ellos en el área de psicología tratan de hacer intervenciones, viendo la conducta de la gente. Y esta decían que era la intervención más grande que pudieron haber, imaginado, porque sí era una intervención masiva. Entonces, aquí en ya un poco de resultados es que hay un tope del tiempo efectivo de ascenso y de descenso, una reducción en esos eventos donde la gente está tratando de subir y que no puede, y todas estas obstrucciones en puertas. Entonces, hubo una disminución de un 15%. Entonces, se truncaron ahí los eventos. También se pudo separar los tiempos de ascenso y de descenso. Por ejemplo, hubo un aumento en el recorrido de los trenes. Haz de cuenta que no sé, a lo mejor, no sé si eso se puede medir o si lo miden. O sea, a lo mejor en el día, eh, un metro pues, puede recorrer 100 veces de punto A a punto B. Entonces, obviamente, como tú reduces el tiempo, a lo mejor aumentó, no sé, a 110 veces el transcurso de... Sí, sí, en ese momento no, pues digamos, fue nada más como visual, fue observado. En el video que te enseño de Estación Valderas, Sí, a 8X, ese era en hora pico, a las 8 de la mañana, en diciembre. Y entonces decían los ingenieros del metro, los que me estaban ayudando, el personal del metro, que habíamos tenido suerte porque había habido muy poca afluencia en esos días. se nota. Y entonces yo creo que no era que hubiéramos tenido suerte, yo creo que estaba sucediendo lo que dices, que no había tanto retraso en las puertas, Claro, eso permitía que el tren pues fluyera mejor. partiera y entonces el siguiente pues inmediatamente llega, no tenía que Muchas pararse. personas se pudieron transportar nada más por el... Un tren lleno, un metro lleno, transporta yo creo que de 1.500 a 1.700 pasajeros. Sí, 1.700 saturado, ¿no? Así cuando Claro, sí, ya no cabes, fuerte, imagínate. Entonces yo creo que eso es lo que permitía, estar despachando a mejorar a la gente, claro, por sirviendo a mejorar a supuesto. la gente y entonces se desahogaba la Sí. estación. Entonces, Que yo, pues ya se fue notando, ya lo fueron notando cuando pues, vieron, o más bien entendieron el modelo, ¿no? sí, Porque pues exactamente. al principio dijo, no, no hay mucha gente, pero pues, lo que Entonces, no notaban era que era un cambio en los agentes, en los flujos. era un cambio bastante fuerte, ¿no? Ver eso, ese desahogo de la plataforma. Sí, más creo que sí, como que faltó contabilizar esa parte, ¿no? Lo que llaman los economistas de indicador de eficiencia, ¿no? De todos las estaciones en las cuales se aplicó un antes y un después, ¿no? Sí, y todo eso, bueno, si hubieran tenido, o bueno, en ese momento los datos, Ujú. ellos tienen cronogramas, ¿no? Entonces, incluso cuando hay muchos retrasos, se pierde una vuelta completa. Y es- Entonces, pues ahí ya, o sea, te ajustas, ya, ¿no? Regresaste como, o sea, ya perdiste un metro y entonces, con este esquema se pudo haber hecho eso. Solo que, bueno, pues no había como la infraestructura como para que nos pasaran esos datos así inmediatamente. Creo que no es tan automático, pero sí hubiera estado Sí. muy bien. Ahora habría que rastrear si todavía tienen esa información anterior, ¿no? Igual y es un sistema robusto, más robusto, ¿no? Pues, esas medicinas han sido muy importantes. sí. Porque Sí, es tan fácil, digo, desde ellos, porque sí se el escucha, Rey. porque en el metro los ingenieros Póngale decían, uno. ¿no? Porque había poca gente, ¿no? Igual explicación de la por qué Pásame estaba otro. funcionando el sistema, Pásame ¿no? otro. ¿No? Aquí hay varios, por si quieren hablar. Bueno, eh, regresando un poco a las mediciones, esas mediciones globales, pues no las obtuvimos, pero tenemos, por ejemplo, el retraso, o más bien el tiempo de cierre de puertas, también se redujo.
Esos eventos que a veces había hasta un minuto se fueron reduciendo. Entonces también mejoró de un 15 a un 25%. Entonces la fila pues te daba, ya sabías que si en ese momento estabas adelante, pues eras el primero en subir. Y también la gente pues empezó a castigar los que ya de pronto se saltaban la fila. Me tocó ver. Estuvimos 6 meses en diferentes estaciones. Conforme se iba haciendo una estación íbamos a la intervención. Entonces la misma gente castigaba a los que se saltaban la fila, ¿no? Si defórmate. Vean esto, este es un video de Zapata. Entonces, la persona que está grabando está en una fila, arriba en las escaleras formado. Dos son filas inmensas, ¿no? Eh, Esto lo puso un usuario de Facebook. De hecho, ya no está el video, pero en los primeros meses tuvo como 1 millón de visitas. Entonces baja la gente, así como que aquí no pasa nada, ¿no? Y la fila sigue, no se, digamos, la fila no se destruye. Esto fue más o menos como un año después de la intervención inicial. Entonces vemos que pues, la gente lo ha adoptado, como dices, Vic, ¿no? Entonces, incluso a veces cuando no hay señalamientos, la gente también se forma, se llega a formar. Me mandaban videos, alumnos, colegas, familiares, luego me mandaban videos de, mira, se están formando y no hay señalamientos. Ya Lo está. adoptaron muy bien. Sí, lo adoptaron muy bien. Bueno, y ahí la fila, ¿no? O sea, la fila ahí se ve todavía sube y quién sabe hasta dónde llegaría. No, sí, sí, o sea, es tremendo. Este es un evento que les digo, no hay señalamientos, no todas las estaciones tuvieron señalamientos y están en las filas, ¿no? ¿Qué te da el señalamiento? Primero, pues es la certidumbre de dónde va a estar la puerta, ¿no? También te da la cantidad de gente que pueda haber en una región. Extrañamente, siempre escogen las de en medio. Y aunque haya fila larga, ahí la gente se forma. O sea, es decir, no va a buscar hacia los laterales, hacia los extremos. Mucha gente se queda en el de en medio. Sí, puede haber como de los accesos a los lugares donde no hay una entrada directa, debe de estar acumulada masa ahí, ¿no? Y se va distribuyendo poquito a poquito, pero va disminuyendo hasta... Pero no buscan, es decir, sabes que allá no hay Yo gente. tengo una anécdota con eso, porque por ejemplo, pues a veces, bueno, a veces voy acompañado y una vez le pregunté a un compañero, digo que por qué siempre en medio. Una me dijo que porque le da flojera caminar hasta el extremo, ¿no? Es la respuesta Y usual. la otra es porque, como ha habido accidentes en el metro, de que, por ejemplo, un tren choca al otro, y pues evidentemente pues son los extremos. Entonces él me dice que pues no sé, se asusta, no sé lo que sea. Entonces esa fue su No, respuesta. no prefiere ir adelante, prefiere ir en medio. Ah, es correcto, siempre en medio, o al menos dos o tres vagones adelante. Ok. No se me olvida. Por su- Este es un video. Mejor les voy a mostrar. A ver, Ya pasó, ¿cuántas veces que invites? un No, video del año pasado. no. N veces. Sí, pasado mucho. Yo tengo, bueno, soy usuario de la línea 3. Subo siempre como en División del Norte, Etiopía, Zapata, más o menos, hacia CU. Y cuando veo filas grandes, las grabo, ¿no? Entonces esto fue el año pasado. Entonces incluso la puerta queda ahí un poco desfasada, pero la fila continúa. Entonces, esta fila es larga en el centro, pero no son de este tamaño las filas en los laterales. Es lo que les gusta estar en medio, ¿no? Ahora ahí van a poder ver los señalamientos que ya están desgastados, ya solamente se ven algunas regiones. Eh, Antes de que fuera la pandemia, estuvimos con el personal del metro, pues, para que le hicieran mantenimiento y extendieran el programa. Yo estuve 6 meses
eh, digamos, pasando de una estación a estación, regulándola. Y ya cuando veíamos que ya quedaba, que eran de una semana o 15 días, pues nos íbamos a otra estación. Y entonces el metro agarraba y hacía otra estación. Esa yo la hacía con sus propios recursos. Y utilizaba una pintura, igual, antiderrapante. No era flor graphic como nosotros. Y entonces íbamos de estación en estación, pero buscaban algunas estaciones luego de prueba. Por ejemplo, hay señalamientos en Miguel Ángel de Quevedo y tiene muy poca afluencia, pero otras también de transferencia, transbordo, también esas, o sea, son muy importantes, ¿no? Yo creo que al final se hicieron como unas 20 tenemos registradas, pero ahora, pues ya los señalamientos y con las remodelaciones, pues los señalamientos se han ido desgastando y ya no los han vuelto a instalar. Que de hecho no serían todos colocar señalamientos, ¿o sí? Porque hay estaciones, por ejemplo, en la de Chabacano, la estación Chabacano, en donde pues tú ingresas por un lado y sales por el otro. Sí, digamos, estaciones que tienen Creo su que propia la de mecánica. Politécnico también es así. Entras por una y sales por otra. Pero, pero es importante, bueno, de todas maneras es importante porque hay veces que por donde se ingresa está más cargado Ah, cierto. y por ahí también sale mucho. Ok, ah, sí, y pues esa se la hacía como la gente, ¿no? Igual pasa en Chabacán. Pero con el Caribe. Después de su comentario, con la nueva administración de la ciudad, la tendencia a privilegiar el transporte público. Sería interesante que pudieras plantear tu modelo para toda la ciudad y quizá alcance resonancia en todo el país. Hay metro y metrobús en muchos estados. Sí, 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 sí. Eh, pues mira, Lupita, hay que hacer conexión con la nueva administración. Eh, Tenemos que hablar, ¿no? Ahora, Como un grupo conformado de Metroevolución, pero luego son convocatorias también, ¿no? Esto ya no sería de convocatoria, ya sería de renovación o darle mantenimiento, exactamente. Bueno, si alguien quiere formar una comisión, pues nos aventamos. Dice Lupita, exacto. No hay alguna forma, alguna instancia para mandar una propuesta ahí en el gobierno de la Ciudad de México. creo que ahora hay más Habría que apertura, explorar. Sí, ¿no? ¿no? Tenemos que explorar, Sí. Habrá que explorar. incluso con la misma gente del metro, unos ingenieros. Y, y algo interesante, por ejemplo, en los metros en donde se satura, ¿no? Por ejemplo, Pantitlán, la línea A, ¿no? Sí. Siempre está saturado, habría que ver cómo funcionan, ¿no? También. Y sacar conclusiones, ¿no? También. Sí. Promoverlo ahí. Sí, claro. En las zonas más Ah, sí, sí, sí. Ahora, hasta en la zona del transbordo de las líneas bueno, parte ahí ya están en bulto, ¿no? Ya no te paras ahí y esperas a ver si en 3 horas ya llegas a subirte al metro. Es exageradísimo. Sí, ahí sí es un caos, caos, caos. Y eso que te hacen caminar, o sea, han ideado ahí para que no se amontone la gente, pero es imposible, es mucho flujo. Mucho papá de pata, Mucha gente. lo de que se cayeron de las escaleras, creo que fue del logro, ¿no? Sí, Que porque arriba ya está saturado, pero como las escaleras están en constante movimiento, la gente se seguía subiendo y ya no había lugar donde llegar. ah, sí, 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 sí. Ah, Y pues entonces iba avanzando la escalera y Y hubo un momento en que la gente que ya estaba apretada arriba ya no ya no había manera no tiene física mucho eso. sana y pum, que se va para atrás. Y acaba de pasar. Sí, no tiene mucho, ¿no? Ajá, Como sí, por sí. noviembre o algo así. Exacto. Sí, sí, sí. No, es que Pero es que justo eso es cuando el espacio dentro de la estación
ni siquiera alcanza para el volumen de usuarios que están ahí. Como en San Lázaro. Llega- Es que hay varias donde se ve que se desborda la capacidad de la infraestructura. Pero yo como usuario de la línea A, justo en San Lázaro, te puedo decir que no es ni una cuarta parte de lo que es en Pantitlán. Sí. No, en Pantitlán es no, es un caos. Hay filas Ah, para oye, subir las escaleras para a entrar al ver, metro. tu experiencia, porque estuvimos en San Lázaro como un mes Ajá, porque, por ejemplo, y de hecho el artículo que mandamos a Plus One tiene una foto de San Lázaro con todas las filas enormes. ¿Tú que lo sigues utilizando? ¿Cómo lo ves? pues mira, yo creo que, bueno, no sé si te refieres a la línea 1, que es la rosa, o a la línea B, que es la No, gris con verde. la rosa, la rosa. La rosa, pues, mira, ahorita como lo remodelaron, el flujo es muy bueno. Evidentemente, pues, no es como lo dicen, bueno, considero no, porque no me ha tocado, de llegar de Ah, sí, la 35. línea B la que interesa. Sí. Entonces, pero por ejemplo, no, yo que he entrado, nunca me ha tocado, Pero siguen las filas. sí, pero no es ni siquiera ni de chiste la cuarta parte de lo que es Pantitlán, porque aparte Pantitlán es una estación más grande. O sea, yo creo que la línea La Rosa está un poco más comprimida el espacio que tienes de la escalera al metro. Y Pantitlán yo creo que es un poco más amplio. Entonces Mm. es menos concurrido que... Pero Porque, por ejemplo, en la B, ahí lo que está deficiente, pues ahí sí no es como que tenga los señalamientos, sino ahí sí es de infraestructura. Ahí sí la infraestructura está deficiente. Exactamente. Otra cosa, ¿no? La ah, infraestructura. aunque hay otra variable ahí, ¿no? Porque ahí creo que metieron concluyen muchos metrobuses, muchas líneas, Ah, sí. sí, hacia el Sí, centro, claro, claro. Ahí está la estación del Metrobús, en San Lázaro. en San Lázaro, Sí, en San Lázaro, sí. sí. No sé como cuántos, como cuatro, creo. Sí, hay varios. Que más. Sí. Eso también ayuda. Ayuda, ¿no? Que debería ser para las zonas más críticas también, ¿no? Eso Sí, la avenida que está enfrente del Congreso es amplia. Hay vialidades para Metrobús, hay mucho transporte público, mucho camión que te pueden mover hacia diferentes partes de la ciudad. Entonces también eso aligera el uso del metro. Por ejemplo, yo, ¿no? Yo tengo dos alternativas para llegar aquí a Seúl. Utilizo el metro o yo, con lo que yo consideraba que era más rápido, utilizar el metrobús, pero era más transborde. O sea, realmente sí me ahorraba 10 minutos, 15 minutos en llegar a Seúl. No, yo cuando voy al centro, por ejemplo, me voy a Pantitlán y de Pantitlán sale el metrobús. Si no hay tráfico, yo en 20 minutos estoy en el Claro. centro, igual de regreso. Pero cuando hay bastante tráfico, pues ahí ya. Es lo usual. Sí. Bueno, aquí algunas conclusiones respecto a la intervención y la escala local. Ahorita vamos a ver la escala global. Pues bueno, hicimos una intervención, el cual guía el comportamiento humano, fomenta la formación de flujos. eh, También ver que, bueno, verlo desde el punto de vista de sistemas complejos. Antes había un conjunto de reglas que operaban, que era el más fuerte es el que sube, ¿no? El que llega a empujar era el que primero subía y después los que no querían entrar a esa dinámica se esperaban. Incluso veía pasajeros que pasaban 4 o 5 metros y seguían esperando, ¿no? Porque no querían entrar a ese juego de interacciones. Pero con este no, hubo un cambio. Hubo un cambio aparte que un resultado inesperado fue el surgimiento de las filas, que nosotros lo vemos como una propiedad emergente. Esas estructuras espaciotemporales que surgen, después ya no hay, después vuelven a surgir. Eh, y bueno, que ahora, en un principio lo veíamos así, ahora ya es como ya algo que está internalizado, ¿no? Ya es como una regla ahí implícita, ¿no? Tal vez. Viabilidad, se usaron modelos de simulaciones computacionales para probar distintos escenarios, es muy complicado, difícil hacer, pues digamos, intervenciones en estos transportes y las simulaciones nos dan una herramienta muy poderosa, ¿no? Resultados cuantitativos,
mejora el tiempo de ascenso y de descenso. Hay reducción en retraso de cierre de puertas, que era uno de los principales problemas. Y en 15 estaciones, un beneficio de 400,000 pasajeros diarios usaban estos señalamientos. Entonces, bueno, pues ha ido incrementando esto. Bueno, creo que la fila ya está internalizada. Espero que no se acabe esto, ¿no? Porque en algún momento los señalamientos, si no les dan mantenimiento, pues se van a acabar. Entonces, pues espero que se pueda hacer algo. Eh, Hubo una reducción significativa de un resultado cualitativo, reducción significativa de accidentes, empujones, fricciones. Si están en el metro el suficiente tiempo, les va a tocar ver algo. Estar ahí unas 4 horas, siempre ven algo, ¿no? Hay un cambio de comportamiento, que es como lo más difícil, el comportamiento de los usuarios. Aparte que fomenta una cultura de movilidad. Eso se fue trasladando a otros sistemas de transporte, como el Metrobús, que ya nos dijeron, también el trolebús, también se forman, ya hay señalética en otros lados, entonces, bueno, fue muy, muy conveniente, ¿no? Tenemos algunos trabajos que pueden consultar en mi ResearchGate. Está el reporte técnico que entregamos al metro. Se llama Ascenso y Descenso Eficiente en Vagones del Metro de la CDMX. Una publicación Plus One también, donde está el método de regulación que les voy a enseñar ahorita. Y bueno, algunas interpretaciones sobre por qué surgieron las filas. Eh, por ejemplo, desde un filósofo trabajó con nosotros, desde la perspectiva de Foucault, dispositivos de poder, o también desde la psicología como teoría del comportamiento, como un notch, o de sistemas complejos como una propiedad emergente. Entonces hay distintas interpretaciones que le podemos dar a este surgimiento de las filas, ¿no? Creo que es un área, bueno, creo que es muy padre tratar de hacer estas interpretaciones de por qué suceden. Entonces, bueno, ¿nos tengan algún comentario para que les enseñe otras simulaciones? En el caso de los notch, pues, ¿cómo reflexionaron esta parte de los incentivos, ¿no? O sea, hay un premio, ¿no? Ajá, sí. Lo que se ve, pues, es esto, ya no hay fricciones, empujones, me No, ya. conviene formarme, aparte El que, tiempo también. Para trasladar. entonces hay un beneficio colectivo. Sí, pero se me ocurre que en parte tendríamos que darle más incentivo, ¿no? Para que la gente se identifique aún más, ¿no? Sí, pues aquí digamos que lo que se considera como incentivos son los señalamientos. Sirvieron como un, como un incentivo para modificar la conducta, ¿no? El pequeño empujón, ¿no? Pequeño Sí, empujón. Son los Ese señalamientos. dispositivo, pequeño empujón, Sí. que a la vez tiene que ser no impuesto. O sea, porque yo creo que si ¿Los corridos? se lo impones, no lo siguen. No funciona. Entonces fue algo que la gente ya hacía, pero sin esta como regulación. sí, Ya había gente que sabía dónde quedaba la puerta, dónde posicionarse, ¿no? Aquí cae la puerta, entonces aquí me quedo. Preguntar, oye, para hacer la fila, o algo así, preguntar, no sé, en el interior del vagón. Entonces todo eso con el señalamiento, pues digamos como que se regularizó un poco, pero sin la necesidad de que fuera una regla impuesta. sí. Sí, porque se me ocurre, por ejemplo, implementar un tipo de tarjetita en la misma y que te haga un descuento, ¿no? Por, por por formarte, ¿no? Pero eso cómo se mediría, o sea, o sea, ¿cómo te ganas el incentivo? O sea, ¿cómo mides que Está te difícil. formaste bien o no? Pues ahí mismo, pues conecta. Yo creo que el incentivo es, no me empujaron, no me atropellaron, no fue tan violento, ¿no? Sí, Con eso ya. Sí, Ese es pude subir, claro, pude ahí sí, ahí bajar. sí.
en esos términos, pues. O sea, el de puede subir, puede bajar. Por ejemplo, donde yo obviamente no lo he visto reflejado este comportamiento es en donde es una terminal. Por ejemplo, hablamos de Patitlán, ¿no? Que es una terminal. Evidentemente, pues ahí no baja gente. Entonces, pues ahí la gente, pues como que sí, al menos yo también lo he hecho, no sé si esté bien o mal, me pongo enfrente de la puerta justo donde abre, porque ahí no hay personas que quieran, Ajá, sí, sí, sí. quieran Ahí pasar. es otro mecanismo. No, entonces es otro mecanismo. Ujú. Sí. De hecho, el señalamiento podría ser que te ubique donde cae la puerta, Ujú. para que ahí se posicione, ¿no? Exacto. En terminal sí es otra dinámica. Ya, Entonces, eso no. entonces, el trabajo se dividió en escala local, estudio de proceso de ascenso y descenso, y esta es escala global ya considerando los trenes. Entonces, lo que quisimos hacer fue un simulador. Previamente, Carlos Gerstensen ya tenía un autómata celular, el cual, de manera como teórica, modelaba el flujo de los trenes y de manera local se iba autoorganizando. ¿Para qué? Para regular ese flujo de trenes, ¿no? Entonces tenemos del lado derecho pues la parte de como el modelo teórico y tenemos del lado izquierdo pues lo que es la operación en sí. Son un montón de aras para tratar de regular la operación del metro y el cual lo que nosotros vemos es una dinámica real, ¿no? En sí aquí hay un montón de cosas metidas. Cada quien hace sus cosas, pero lo que nosotros vemos como usuarios pues es la dinámica real. Entonces nosotros nos fuimos a hacer un simulador que tuviera elementos realistas, velocidades, tiempos de estacionamiento, tamaño de las estaciones, tamaño de las vías, o más bien distancia de las vías. ¿Para qué? Para tratar de modelar la dinámica real. Entonces creamos un método autoorganizante 2, ¿no? Primero lo que hicimos fue crear un método general que trata de ver cómo se desarrollan la dinámica del flujo de los trenes, de los metros, y una vez que ya lo tenemos más o menos calibrado, aplicar el método autoorganizante 2. ¿Ok? Entonces ahorita lo checo, lo checamos. Lo primero es saber por qué los trenes, pues digamos, se retrasan. Y una manera de verlo es o porque van más rápido, van más lento, hay alguna falla mecánica. Entonces van perdiendo lo que se llama el headway, que es este tiempo entre tren A y tren B, por ejemplo. Si se mantiene el headway, entonces tienen un despacho constante. Y entonces tienen la certidumbre de que va a llegar a cada momento T, ¿no? Cada tiempo T, pues va a estar llegando el tren. Pero cuando esto se hace más corto, más largo, entonces hay ahí cuando fluctúa el headway. Y lo que prueban Gershenson y Pineda en este paper es que es inestable. Es inherentemente inestable, se pierde. Entonces, de por sí, si empiezas con una configuración estable de headway, dada la dinámica, se va a perder. Entonces, hay que tener intervenciones, regulaciones. Y por ejemplo, aquí tenemos las estaciones, los trenes, llegan los pasajeros. Entonces, a la hora de despachar a los pasajeros, pues hay estaciones que se pueden saturar más. Por ejemplo, aquí en C. C llega a la estación y suben los autos, digo, los pasajeros. Sale, ¿no? Ya aquí perdió un poco de tiempo. Pues igual se vuelve a retrasar. Y da la casualidad que en la siguiente estación también hay mucho flujo de pasajeros esperando. Y le toca a C. Entonces se va perdiendo. Lo que hace es generar este fenómeno, boss bunching o apelotonamiento. Entonces es cuando el sistema queda totalmente desregulado. Y esto seguramente lo ven en los metrobuses. Cuando ven cinco o seis pegados, pues es esto. Ya se perdió ahí. Se perdió, se pierde el headway, hay gaps o huecos muy grandes que dejan de dar servicio a las estaciones. Entonces, pues es lo peor que le puede pasar al sistema, ¿no? Cuando ya hay un montón de juntos. Aquí tenemos un histograma de los headways, por ejemplo, en la línea 3 en la estación Zapata. ¿Cómo van pasando? Si tuviéramos un headway representativo, entonces solamente tendríamos una barra, por ejemplo, en 3 minutos. Y ahí depende que los ingenieros del metro definan cuál va a ser el headway, a lo mejor 3 minutos.
Entonces, todos los trenes tendrían que llegar cada 3 minutos y esto nada más tendremos una barra. Pero vemos que no. Esto más bien es como una Poisson, ¿no? Crece, baja, y aquí tenemos incluso hasta de 8 minutos que tardan en pasar. Para regular el headway, pues hay diferentes métodos. Bueno, está el puesto central de control en la calle Delicias, en el centro. Entonces aquí están, es una foto que encontré en la red ya hace varios años, cómo eran los instrumentos de regulación. Ahora, pues bueno, ya son más modernos, ¿no? O deberían. Incluso, bueno, en pandemia se quemó la estación de central de control y pues hubo renovación de equipo. Eso. Pero sí me tocó ver que operaban en algún momento antes de eso, con estas cosas todavía. ¿Cómo se regula? Pues bueno, a través de estos sistemas, pero también de intervención humana. Entonces, el mismo sistema no era capaz esto tiene regulación automática, pero no, ya está demasiado desbordado, entonces se regulaba a partir de las dos cosas, ¿no? Bueno, entonces consideramos crear un modelo, utilizamos el modelo igual, un modelo ya establecido, se llama el modelo Car Following de Peter Gibbs, el cual, bueno, son todos estos parámetros. eh, Tiene una ecuación de aceleración, una ecuación de frenado y la posición en el tiempo. Entonces ya no me tengo a explicar cada uno de los componentes. Pero bueno, tomamos y lo hicimos modelo basado en agentes. Es decir, este tiene una línea de visión. Es un modelo seguro porque va avanzando en función del tren que está delante de él, ¿no? Entonces no hay choques, no puede haber colisiones. Entonces, lo que hicimos fue modificar un poco esto para hacer un MBA que tuviera una línea de visión y que pudiera leer semáforos también, poderse parar, poderse seguir. Aquí está un poco cómo interactúan los diferentes elementos entre los semáforos, el tren, la estación, los pasajeros. Ahorita estamos aquí entre semáforo, tren, estación, ¿no? Tenemos en el logo y si creamos la simulación con la calibración adecuada de los parámetros. Entonces, esto que representa aquí en los azulitos es una estación. Llega un metro con una capacidad de carga, llegan pasajeros a la estación a través de una distribución Poisson, ¿no? Entonces, para eso censamos más o menos medimos cuánto era el flujo de pasajeros para crear una distribución Poisson con lambda media, con media lambda, perdón, de cada estación, ¿no? A ver, y aquí les presento la simulación. Aquí están los trenes espaciados en las estaciones. Entonces van a llegar los pasajeros y van a empezar a despachar a los pasajeros y vamos a ver cómo se va perdiendo el headway. Y aquí ya tenemos como un cúmulo de trenes, aquí tenemos otro cúmulo de trenes. Y entonces, si no tenemos métodos de regulación adecuada, pues se pierde el headway. ¿Cómo lo regulamos? Pues ahí viene la pregunta interesante, ¿no? Utilizando autoorganización. Entonces, bueno, algunas descripciones de lo que es autoorganización. Incremento en el orden, el cual no es impuesto por un agente externo. No se excluyen las interacciones del ambiente. Eso está en Heiligen en 2003. O también un sistema puede ser que interactúan para lograr dinámicamente una función global o comportamiento. Un paper de Gershenson del 2006. Y aquí en el seminario hemos estudiado, pues, diferentes fenómenos que presentan autoorganización. Por ejemplo, los cardúmenes de peces, las parvadas. Entonces, ¿cómo la utilizamos?
para construir un sistema que se pueda autoorganizar y tenga una función, un diseño a partir de la autoorganización. Están, por ejemplo, Carlos Gresson propone los semáforos autoorganizantes, que cambien de estado en función de pues, los vehículos que hay en el entorno, de manera local, ¿no? Tiene unos papers y unos trabajos donde de manera global se optimiza el flujo de vehículos, porque van cambiando estados en función de esa densidad. De manera global optimiza el flujo, de manera local toma decisiones. Entonces, la idea es utilizar autoorganización para hacer un diseño adecuado, para que el sistema mantenga una funcionalidad. Eh, Tengo aquí un poco de pseudocódigo sobre el método autoorganizante, pero veamos de qué trata. Los trenes van por las vías, ¿no? Entonces, la idea aquí es un poco utilizar la comunicación de las hormigas, que es el fenómeno de estigmergia, ¿no? Cuando los insectos se comunican unos con otros a partir del entorno, a través de químicos que segregan, feromonas. Entonces, el insecto tiene sensores ahí muy adecuados para ver de qué se trata esa información. Y de ahí toma una decisión y actúa. La idea aquí es la misma, es decir, ver lo que hay en el ambiente para que el tren tome una decisión. O bueno, el dispositivo, ¿no? El controlador. Si me quedo, si no me quedo, si voy más rápido, si voy más lento. Entonces, a partir del entorno, podría tomar decisiones en el flujo del vehículo. Y estando en la estación, valora todo para decidir si queda estacionado o parte, ¿no? A partir de la información local que hay en la estación. Por otro lado, cuando va en la vía, utilizamos el modelo de Gibbs. Ahí, bueno, tenemos un modelo de flujo realista. Entonces, ese es el flujo del método de regulación local. Entonces, llega el tren a la estación, salen los pasajeros, se hace un conteo de pasajeros. Si mu es mayor que mu max, entonces la establecemos como una cota superior. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta evaluación. La antiferomona, digamos que es como un contador, ¿no? Utilizando como este concepto de las hormigas de feromonas. La antiferomona crece en la estación. Es un contador, digamos, ¿no? Cuando platicaba con los ingenieros, decía, ¿pero qué es la antiferomona? Digo, es un contador, digamos, es un contador. Es decir, uno, dos, tres, cuatro, pasa el tren y borra esa antiferomona. Entonces reinicia el contador. Uno, dos, tres, entonces es un contador. Entonces, cuando llega el tren, obtiene la antiferomona de la estación, el ETA. El ETA es el tiempo estimado de arribo, que se usa en todas las aplicaciones como Waze y todas esas. Está el ETA, ¿no? Por eso les pronostico un poco cuándo voy a llegar, cuánto tiempo ocupo del lugar A al lugar B. Y ahí les pone el ETA. En las versiones en inglés creo que sale el ETA, o creo que ahora ya ni pone que es ETA, ¿no? Pero antes sí decía, Estimated Time Arrive, tiempo estimado de arribo. ¿De quién? Del tren que viene atrás de mí, acá. Luego más el ETA de abort, un tiempo estimado de abordaje, en función de mu, que es los pasajeros. Entonces tengo esas tres variables que se censan, se evalúan, y es el que me da la partida, si el tren parte de la estación o no. Todo esto está constantemente evaluando, ¿no? Cuando se cumple, entonces el tren parte de la estación. Mientras tanto, pues tenemos que ir bajando a los pasajeros. Abordan pasajeros, este es un ciclo que se va cumpliendo. Descienden. De hecho, ese es un modelo como seguro porque casi siempre el tiempo de estacionamiento es de 20 segundos o 25. Y ese es tiempo suficiente para subir y bajar. Lo que importa es lo que viene después. Si tengo que esperar o no tengo que esperar. Vemos en la simulación. Es la misma que les mostré anteriormente, solamente que aquí ya hay antifermonas. Vamos a empezar con una configuración de trenes acumulados aquí en el inicio y parten de servicio, se van lanzando.
Y lo que queremos es que se vayan autorregulando, que ese headway se vaya construyendo. Ahí el flujo verde es más o menos cómo crece el contador, cómo lo van borrando hasta llegar a la estación. Vean la velocidad promedio, está aquí, empieza una velocidad promedio y poco a poco empieza a haber ciclos, es periódico. ¿Qué quiere decir? Que todos van llegando a las estaciones, paran, entonces la velocidad por medio del sistema baja a cero y luego parten todos y suben, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues ya tenemos una regulación, una sincronización en el sistema, que surge como una propiedad emergente. Aquí está, ¿no? Ahora, tenemos una configuración pues, bastante bonita porque tenemos estaciones equidistantes y por cada estación un tren. Entonces vayamos a la parte de simulación de la línea uno. Aquí ya tenemos segmentos interestación distintas. Empieza igual el flujo y también tenemos trenes de los que regularmente están en operación, que no es el mismo, no es un tren por estación, ¿no? A veces pensamos, no, pues hay que meter más trenes para que funcione mejor el sistema. Y realmente no, si metemos más trenes, es muy posible que la velocidad de despacho baje. Ajá, entonces va en contra de, bueno, un pensamiento lineal, un argumento lineal sería, pues demos más trenes, pon más trenes. Y no, más bien es tener una cantidad X de trenes, pero bien regulados, con un buen método de regulación. Y entonces aquí vemos que ya empiezan a separarse. Voy a adelantar acá. En los tiempos de distancias interestación surge aquí un headway promedio, es este. Todos los de acá abajo es cuando inicia la simulación y se está adaptando. La desviación estándar del headway también baja mucho, entonces va haciéndose un headway representativo. Y también el despacho de el flujo de pasajeros, pues también vemos que va creciendo en el retraso de pasajeros, pues digamos va disminuyendo también. Ahora veamos eh, otros resultados. Lupita creo que tiene un, y si suena una alarma en un vagón, eso es muy importante. Eh, Bueno, no mejor para iniciar, no sabe bien. Una de las recomendaciones que hacíamos era tener certidumbre en esa alarma del vagón, porque muchas veces esa alarma puede durar o 2 segundos y ya, ¿no? O luego se quedan apretado el botón y dura como 5 o 7 segundos o más. Entonces no hay certidumbre. Tú la suenas y te espantas y ya te quieres subir. Si tuviéramos el tiempo exacto, 5 segundos siempre, incluso hasta cuentas, para ver si puedo subir o no, tomar una mejor decisión. Entonces, no hay, incluso a veces ni Pero a suena, veces está. incluso a veces ni suena, ¿no? Entonces, recomendábamos eso sí, cuando en el proyecto anterior, en el proceso de ascenso y descenso, necesitábamos que hubiera una regulación en eso. Nunca lo hicieron. Bueno, no sé, ¿escuchas las alarmas? No, pues ya no hay. No, pero inclusive a mí me ha llegado muchas veces que vino la gente, ¿no?, corriendo a alcanzar a subirse y empiezan a subir los primeros que venían más cerca, que sonaba la chicharra esa, y uno se paraba y ponía el dedo y ya no dejaba que se abriera, que se cerrara la puerta. Ah, lo ponía para que... Claro, no, perdón. Y entonces las puertas ya se cerran todo y se queda una abierta y gente está fluyendo por ahí. Con estrategia de sobrevivencia. No, bueno, ese iba a ser el comportamiento, ¿no?
De hecho, ese estudio tendría que ser otro tipo de estudio. Por ejemplo, el modelo de fuerzas sociales tiene parámetros. Y tú puedes poner que la gente sea como más nervioso. Entonces, puede irse a otros lados. O sea, tener otras conductas como el que ahorita, si se abre y trata de bajar. Pero si le mueves el parámetro, puede ser que sea como que vibre más, mete más presión a todo. Entonces podría ser, si no suena la chicharra, entonces actúas como lo que les enseñé. Y cuando suena la chicharra, entonces mueves el parámetro y ya se vuelven todos más excitados, ¿no? Es como un sistema excitado ahí. No, y sí, o sea, la chicharra, bien como dices, podría servir para decir, "Ay, ya no alcanzo", o para desesperarme y aventarme más rápido. Sí. Entonces, responderle a Lupita. Lo de la alarma en este modelo no tiene tanto porque tiene un tiempo de estacionamiento adaptable. Los pasajeros, pues digamos que van fluyendo en cierta cantidad, pero sí sería muy conveniente en el otro modelo, ¿no? En el proceso de ascenso y de descenso. Bueno, ya son diferentes escalas. Y si pasa algún suicidio. Ah, bueno, pero, esto no es un suicidio, pero Al ver, bueno, aquí un poquito de gráficas. Tenemos el método tradicional o demanda de pasajeros, pues, aunque empiece de manera sincronizada, posteriormente se pierde, ¿no? Y el método autoorganizante no empieza de manera sincronizada y logra la sincronización, totalmente distinto. Entonces, fue ese el contraste, o sea, empezamos con condiciones iniciales diferentes, pero para probar el método autoorganizante, ¿no? Probar el método autoorganizante es empezar una configuración tipo boss bunching, todos ahí. Entonces tenemos aquí algunas medidas sobre los histogramas del headway. El A son datos empíricos, el B son datos simulados con el de con el despacho de bajo demanda y el C es el método autoorganizante. Se crea un headway representativo de 100 a 120 segundos, ¿no? Lo que les mencionaba. Todos quisiéramos tener esta configuración, la C. Bueno, yo creo que en Europa sí lo logran, porque el headway no se pierde. Un poco variando la densidad de pasajeros. Si vamos variando lambda, que es el tiempo de arribo a la estación de los pasajeros, vemos que el método tradicional, el tiempo promedio de viaje se va incrementando. Entre más densidad, claro, pues hay más retraso. Y el SOM 2 todavía con flujos de pasajeros más altos, todavía aguanta más. Lo mismo la salida de pasajeros en el sistema. El método tradicional pues baja y todavía el SOM 2 aguanta más, ¿no? Más flujo de pasajeros del sistema. La velocidad promedio de pasajeros también decae. Estos son segundos, es decir, aquí lambda es el tiempo de arribo promedio, una distribución Poisson de los pasajeros a las estaciones. Cada 6 segundos, 5, 4 segundos, ¿no? Y la velocidad promedio de trenes. Con el método tradicional, pues baja y el método SOM todavía permanece, incluso cuando hay densidades muy altas. Bueno, eso es lo que mencionaban. Si hay algún suceso extraordinario, una falla mecánica, un suicidio, no sé. Un pedacito Entonces, en las vías. pues sí, exacto. Este, ¿Qué sucede? Pues entonces se para el tren, se para el metro y entonces todos los demás tienen que ir parando, ¿no? Esta es una simulación de una falla mecánica de 15 minutos. Entonces aquí tenemos un headway promedio como de 2 minutos, 3 minutos. Hay un paro de un tren en el tiempo TITR y entonces lo que sucede es que de pronto, después estamos en la estación, el siguiente tren va a pasar casi a los 20 minutos después. Entonces este salto. Y luego bueno, llegan otra vez trenes que despachan y luego llega otra vez el gap. Esto quiere decir que no hay un gap enorme. Hay un bus bunching de todos los trenes y un gap enorme. Y este es con el B, el método autoorganizante.
Simulamos igual la falla mecánica, un tiempo T I T R, y después empieza a restablecerse. Hay comunicación, se va transfiriendo comunicación entre los trenes a través de las feromonas, digamos, ¿no? Y entonces se restablece el servicio después de más o menos 30 40 minutos. Y esto lo podemos ver así bien en los diagramas de tiempo-espacio. Estos son los 20 kilómetros que mide la vía con los trenes y arranca el sistema, ¿no? Abajo el tiempo. Aquí es cuando se para el tren, permanece parado 15 minutos y luego arranca. Entonces lo que se forma en los diagramas tiempo-espacio son estos tipos de franjas, que lo quiere decir que hay un hueco, hay un gap aquí, que eso es terrible, ¿no? En cambio, con el método autorrealizante está la falla mecánica, pero los demás trenes empiezan a modular también su tiempo de estacionamiento. De tal manera que cuando arranca el tren en falla, los demás empiezan a modular ese tiempo de estacionamiento igual con la información que hay en la estación. Y después de 50 minutos, por ejemplo, ya está totalmente restablecido el servicio. Se adaptó a las circunstancias de manera, digamos, local, ¿no? Entonces, esto también se lo presentamos a los ingenieros del metro. También les interesó, pero como estábamos con el otro proyecto, pues este como que se quedó ahí en stand-by. Aparte que este sí requiere pues una intervención tecnológica, ¿no? También en cada una de las estaciones, que es pues saber el número de pasajeros que hay en la estación, el tiempo estimado del tren de atrás y bueno, tener un ciclo que es como el mecanismo de antifermona, tener un ciclo ahí que me va diciendo. Eh, yo creo que no sería tan caro, podrían ser incluso dispositivos aparte, ajenos a todo el sistema que hay, centralizado, pero bueno, sí habría que hacer un diseño de ingeniería, ¿no? ¿Quién tomaría la decisión? El conductor. Con base en, no sé, una aplicación que dijera, sí, ya puedes partir, ¿no? Y ya sales. Ok, entonces, pues esos son, digamos, las dos escalas de regulación, la local, la global, desde una perspectiva de estudio de modelación, simulación computacional con el paradigma de sistemas complejos. Y bueno, pues aquí la dejo, no sé si tengan alguna duda o comentario. Vamos a platicar un poquito sobre esto. Creo que sí está aprendido. Sí, bueno, bueno, primero, bueno, un comentario general, ¿no? Eh, pues aquí yo creo que algo que podríamos rescatar desde el punto de vista metodológico es pues el potencial que tiene el enfoque de sistemas complejos, ¿no? O sea, no solamente todo el proceso, es todo el proceso de investigación. Este es un claro ejemplo de cómo se va desarrollando una investigación desde el enfoque de sistemas complejos, donde es a través de un equipo interdisciplinario, donde intervienen especialistas de diferentes áreas, y también cómo en el ciclo de la investigación se muestra claramente, ¿no? La relación entre, primero, bueno, tanto la parte conceptual, teórica, como la parte aplicada. Y estos ciclos de retroalimentación, ¿no? De ida y vuelta de la teoría a la realidad, de la realidad a la teoría. Y también, pues, muy completo también porque se incluye también la parte de la intervención en el fenómeno. También eso es otra, porque digamos que aquí se ve que esa es también una de las características que se ha señalado de este enfoque metodológico de sistemas complejos, que es la investigación-acción. O sea, el investigador
no es ese investigador bajo la idea positivista de la ciencia, ¿no? El investigador que está alejado de la realidad, que entre más alejado esté, su punto de vista va a ser más objetivo, etcétera. Sino aquí al contrario, ¿no? Al contrario, o sea, el investigador está metido es parte también de esa problemática y está muy cercano, forma parte también incluso del fenómeno real en condiciones en que pueda intervenir en ese fenómeno, pues lo hace y lanza propuestas y esto va a permitir que se transforme, se vaya transformando esa realidad, ¿no? Es otro concepto completamente diferente de lo que sería el investigador de la ciencia tradicional o lo que nosotros llamamos la ciencia tradicional. Entonces, ese es un elemento, son elementos muy importantes. Este es uno de los ejemplos de lo que sería la investigación de sistemas complejos, porque yo creo, bueno, porque cumple, como vimos, el ciclo, ¿no? El ciclo completo. Entonces, y pues exitoso, digamos que en general, aunque por parte de los encargados de la dirección del metro, incluso de las autoridades del transporte público, se fue abandonando, ¿no? Falta una renovación, aunque está pasando eso, de todas maneras es exitoso porque aún ya sin señalamientos, ya se han borrado en muchas estaciones, pero en general se conserva este comportamiento, ¿no? Yo creo que ya se asimiló en general en la población y de alguna manera ya se ha normalizado ya, esto de formarse y esperar a que salgan las personas, ¿no? Ya se ha normalizado en la mayor parte de las líneas y estaciones del metro. Sí, Entonces, bueno, ese sería mi gracias. comentario. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No, no sé. No, pues que. Ah, tenemos una de Grecia, adelante. Hola, muchas gracias por la plática. Está súper interesante su trabajo y también me interesó mucho la parte de poder ampliarlo. Yo estuve trabajando un ratito en la Cámara de Diputados, entonces más o menos sé cómo se elaboran este tipo de iniciativas para poder presentar a gobierno. Y ahorita mientras estuvo presentando también esta información, estuve viendo que existen guías internacionales de señalamientos y cosas así, particularmente en Singapur y Reino Unido. Entonces podríamos establecer algo similar para, no sé, formar parte como del algún ISO o algo que se tenga donde pueda pertenecer México y venderlo al gobierno en ese sentido de que le hace falta estandarización en los señalamientos y cosas así. Y como dato extra, hay un juego que jugaba mi hermana cuando tenía 5 o 6 años que se llama Dumb Ways to Die. Es de, fue un proyecto que implementó el gobierno de Australia en Melbourne porque la gente se caía en las vías del tren. Entonces, a partir de ese juego se redujo el 30% de las muertes y pues podría ser como un trabajo paralelo a esto que ha estado realizando. Fue muy Bueno, si te interesante. interesan, yo sí me estaría también encantada de poder colaborar. Ah, muy bien, Grecia. No, pues, muchas gracias por la información. Pues sí, vamos a echarle una mirada a esos reportes y ver qué es lo que hace falta para definir esta propuesta. Pero sí, Sí, no sé totalmente de si tengan acuerdo. algún drive para compartir esa información. Claro, sí, estamos de acuerdo. Ok. Gracias, profesor. Bien. No, gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, antes de finalizar, quisiera promocionar el curso que va a iniciar en marzo, Sistemas complejos aplicados a la economía y fenómenos sociales. Es la sexta promoción que vamos a dar en el Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, en el chat compartimos la liga y algunos videos
Semanalmente van a estar los videos, voy a estarles compartiendo, por favor, para que nos hagan difusión, o si alguien conoce o sabe que está interesado en sistemas complejos y quiere tomarlo, pues se puede inscribir. Hay becas, también medias becas, entonces creo que es un curso que la mayoría de ustedes han tomado y por sus comentarios creo que les ha gustado. Entonces, el curso ahora tiene bueno, hay retroalimentación porque va a participar José Juan y también Ricardo. Van a dar algunos elementos nuevos sobre finanzas y también dinámica de sistemas. Entonces, bueno, ahora el curso va a estar más completo y bueno, pues pedirles que lo difundan, si es posible, entre sus alumnos y conocidos. Te mando la información, Grecia. A ver si te interesa. Sí, gracias, profesor. Pues ya terminamos, estamos son las 3. Les agradezco mucho su asistencia a todos. Empezamos ya el seminario de este año y con buena asistencia es lo mejor. La próxima sesión tenemos la intervención de la doctora Aida Huerta Barrientos. Es de la Facultad de Ingeniería y también ha participado en estos proyectos de innovación tecnológica en el metro. Eso es la próxima sesión, el próximo martes. Entonces, los invitamos, no falten, ya sea por Zoom o presencial aquí en el IEC, también los esperamos. Acá en Catecín. Entonces, pues, estén muy bien, que tengan muy buen año. Hasta luego. Gracias. Saludos a Chao, nos todos. vemos. Saludos. Ay, feliz año. Saludos, Omar, que estés muy bien. Nos vemos, Doc. Nos vemos, equipo. Saludos. Ay, Saludos, estés muy bien. Gracias. gracias. Bye, Chao. bye.